constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Deja de tenerle miedo al enemigo. Hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Está contigo. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá.
sientas nunca derrotado. No, 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 hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, 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 siempre a tu lado. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe espiritual, principal y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principal y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder. Buenas tardes, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes, donde todos estamos unidos en oración. Voy a hacer la oración correspondiente del día de hoy para que Dios nos vaya dirigiendo. Me voy a inclinar para entrar ante la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, Padre querido, bendito alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, le doy gracias por estar siempre con nosotros, por ayudarnos y protegernos. Mire, Padre bendito, le pido por esta su iglesia, sea usted con cada uno de ellos, Padre eterno. Le pido por Manuelito, Señor, levántelo, Padre Santo, de ese lugar donde está. Le pido por mi esposa, Señor, le pido por mi madre, que están ahí al lado de él. Grande eres y poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Gracias, Padre Santo, por no dejarnos, Padre Santo, siempre estar a nuestro lado. Bendito y alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Mis amados hermanos, nosotros vamos a continuar con la historia. Este tema va a ser un tema del cual el Señor nos va a indicar o nos va a mostrar las cosas que a veces nosotros no podemos entender, no alcanzamos a captar. Nosotros miramos la situación de José. Y hay algo interesante en la historia de José, que cuando inicia, es llevado, vendido como esclavo. Nosotros vamos a leer
donde Rubén llega, el hermano mayor de José, el hermano mayor de todos, llega a la cisterna y no encuentra a José. Cuando él va, mira la cisterna la mira vacía y automáticamente dice, rasgó sus vestiduras porque no estaba ahí José, volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿a dónde iré? A veces nosotros nos encontramos en ciertas circunstancias muy difíciles, ya sea por una enfermedad, ya sea por una situación de pagar el alquiler, de pagar la luz, de no tener ni siquiera para comer. De esa manera, nosotros podemos ver la desesperación del ser humano. Nosotros, por naturaleza, nos desesperamos, somos impacientes. Dios quiere que nosotros trabajemos con la paciencia. Pero hay un momento de nuestra vida que cuando Dios empieza a solucionar las cosas y las cosas empiezan a encajar cada pieza donde van, vemos la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros no podemos comprender, hay cosas que nosotros no podemos explicar. Pero solamente Dios en sus más grandes propósitos, en sus más grandes misiones, sabe el por qué Él quiere que sucedan ciertas cosas. A veces nosotros, en vez de ayudarle a Dios, le complicamos la situación nosotros mismos. Porque los hermanos de José, a pesar de que ellos ya habían vendido a su hermano, a pesar de que ellos ya habían hecho con su hermano lo que quisieron hacer, ahora iban a empezar a buscar una buena excusa para llevarle a su padre, para decirle a su papá que no lo busque más, que José había muerto. La mente de los 10 hermanos se pusieron a trabajar. ¿Cómo le vamos a hacer para darle la explicación a nuestro padre de que su hijo, a cual él más quería, ya no está con nosotros? Estaba vivo, sí, porque ellos lo vendieron, pero ya no iba a estar con ellos físicamente. Entonces se idearon una cosa los hermanos. Tomaron la túnica de José, mataron un cabrito y la sangre que le había salido al animal se lo pusieron en la túnica de su hermano José. En aquellos días no existía la prueba de ADN, porque si hubiese existido esa prueba en esos tiempos, la túnica lo hubiesen llevado, llévenlo al laboratorio para ver si realmente la sangre es de la de José. Ahí se iban a dar cuenta que la sangre que tenía esa túnica no era de humano, era de un animal. Por lo cual se hacía mucho más creíble. Satanás trabaja de esa manera. Satanás de la misma manera trabaja siempre. Satanás hace que cometas el pecado y después que has cometido el pecado, él busca la manera que pienses cómo cubrir el pecado que has cometido. ¿Y por qué Satanás busca la manera, ese tipo de cosas o esa manera de que nosotros podamos proceder? Porque de esa manera te dice a ti, tú no necesitas de Dios. Nadie se va a enterar del pecado que has cometido. Tú no te preocupes. Tú nomás cubre la evidencia como el gato cubre su excremento. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo un gato, después de hacer sus necesidades, cubre el excremento. De esa manera Satanás te dice a ti, no te preocupes por el pecado que has cometido. Cubre el excremento como el gato lo hace. Bueno, cubres tu pecado. Ahora, ¿quién
se va a dar cuenta. Mis amados hermanos, tarde o que temprano todo en esta vida sale a la luz. Tarde o que temprano en esta vida todo sale a la luz. Lo más profundo, lo más íntimo que tú tengas, las cosas más escondidas que tú tengas, tarde o que temprano va a salir a la luz. Al padre le llevaron la túnica de José y el padre verificó y dijo claramente, realmente esta es la túnica de mi hijo. Pero no era la sangre. Entonces, el padre rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo por muchos días. ¿Por qué si Jacob estaba con Dios, por qué Dios no fue y le dijo a Jacob, Jacob, no te preocupes, tu hijo está vivo? Porque la voluntad de Dios se tenía que cumplir. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que José había sido elegido por Dios para cumplir los sueños de su Dios. No los sueños de él, los sueños y los propósitos de su Dios. Acordémonos de los temas que ya nosotros estuvimos viendo atrás. Entonces por eso Dios guardó silencio. Sabía claramente Dios que Jacob no iba a morir, porque la vida de cada uno está contado de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios sabe cuándo tú vas a dejar de vivir y Dios sabe claramente cómo vas a morir. Cuando las personas mueren en accidente, a muchas veces Dios no quiere que nosotros muramos de esa manera. Entonces, ¿por qué sucede que la gente muere en un accidente? A veces viene siendo por la negligencia de las personas que manejan o que manejamos, estando distraídas. El vehículo no es un juego. La motocicleta no es un juego. El día que tú te subas a manejar un automóvil, siempre ten en tu mente que llevas una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es de que cualquier cosa que pase con ese automóvil, sea choque, sea atropelles a una persona, vas a tener que pagar las consecuencias. Dios no quiere que nosotros paguemos ese tipo de consecuencias. Por eso Dios siempre dice, ponte a orar antes de usar cualquier instrumento, cualquier maquinaria, para que tus 5 sentidos estén despiertos y que tú analices y tú puedas ver realmente qué es lo que tú estás haciendo. Entonces se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolar a Jacob, al padre de ellos. Mas Jacob no quiso que nadie lo consolara y dijo, descansaré enlutado a mi hijo hasta la sepultura. Y lloró su padre. Y los madianitas que se habían llevado a José, o los ismaelitas que se habían llevado a José, vendieron a José en Egipto a un hombre llamado Potifar. Mis amados hermanos, para nosotros nos podrá ser muy corto lo que vamos a estudiar en este día. Pero déjenme les digo una cosa. Vamos a ver qué es lo que nos dice la hermana Elena de White. Cuando pongo a la hermana Elena de White es porque ella algo tiene que decirnos. Ella tiene algo que enseñarnos. Y esto se trata, nunca ocultes tus pecados. Siempre tus pecados, destápalos y llévaselos a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús está esperando que le lleves tus pecados. No tapes el excremento como el gatito. Acuérdense. Nunca enseñen a sus hijos de que cometieron un error. No vamos a decir nada. No. Ya me lo dijiste, hijo. Ok, hijo. Eso está mal. Empezar a darle consejos. Ten mucho cuidado. Para la próxima. No te quiero castigar. Esta vez te la voy a pasar. Esta vez vamos a remediar juntos el problema en el cual tú te has metido. Pero para la próxima, por favor.
Todos cometemos un error. Así seas quien seas. Así sea en el trabajo, sea en la casa. Nomás porque nosotros somos adultos, a nosotros ya nadie nos dice nada. Y nomás porque el niño es niño, a él sí le vas a tener que decir. No. Pongámonos en nuestra mente que si en tu trabajo alguien comete un error, tú vas y le dices, por favor no lo vuelvas a hacer, porque aquí puedes ocasionar un accidente. ¿Cómo es posible que nosotros somos calmados y tranquilos para ir a decirle a una tercera o cuarta persona que no es nuestro familiar, que no es de nuestra sangre, que está en el trabajo, que no lo haga, y le das un buen consejo, y a nuestro hijo no lo podemos hacer lo mismo? Por eso se llama sociedad de jóvenes, porque aquí están los niños escuchando, aquí están los jóvenes escuchando, que sus padres tienen que enseñarles a dar un buen ejemplo, a decirle, mira mi hijo, no lo vuelvas a hacer. Hijos o niños que me están escuchando, cuando sus padres van y los regañan por un error que ustedes cometieron, ustedes díganle a sus padres, ¿acaso ustedes no cometen errores? Así como ustedes cometen errores, nosotros como niños también cometemos errores. Pero por eso Dios puso a papá y a mamá como maestros, como guías, como personas que puedan dar buenos consejos para nosotros que estamos niños, empezar a aprender cosas que nosotros aún no entendemos. Pero va a llegar el momento en que nosotros vamos a empezar a entender las cosas de este mundo. Dice la hermana Elena de White, todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar. Así es que hay que llevarle los pecados a Cristo Jesús, sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Hay un peligro que cuando tú cometes un error o cuando tú cometes un pecado y no vas y lo confiesas a Cristo Jesús, Satanás te tiene del cuello. Satanás te tiene atado de la patita y te dice, eres mío. ¿Por qué? Porque no has confesado ese pecado a Dios. Por eso Cristo Jesús dice, viene el príncipe de este mundo que nada tiene de mí. Satanás no pudo ni siquiera ni un segundo tener a Cristo Jesús en su poder. No lo pudo. Pero dice aquí, para todos los que estamos en la iglesia, cantando, llevando obra misionera, etcétera, 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 las gentes que ya nosotros consideramos como personas esenciales dentro de la iglesia para que esta misión siga caminando, les dice la hermana Elena de White, cuan más exaltada sea su profesión dentro de la iglesia y honroso el puesto que desempeñen dentro de la iglesia, tanto más grave aparecen sus faltas. Tanto más grave aparecen sus faltas a la vista de Dios. Tanto más conozcas de las Escrituras, tanto más enseñes y prediques, por más mínimo que sea tu pecado, es muy exagerado a la vista de Dios ver más tu pecado. Tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de angustia. Si seguimos ocultando nuestros pecados y decimos que estamos preparándonos para el tiempo final, déjenme les digo que no vamos a poder resistir en el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo de angustia? En el tiempo de angustia de Jacob es a la víspera de la venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús, donde nuestro amado Señor Cristo Jesús dejará de interceder en el santuario celestial
para venir por su pueblo a la tierra. En ese lapso de tiempo se le conoce como el gran tiempo de angustia, porque Satanás va a ejercer más su poder sobre los hijos de Dios y nosotros vamos a tener que resistir. Aún no estamos preparados para ese tiempo. Se lo digo personalmente por mí. Imaginémonos si yo estoy en ese tipo de condición. Imaginémonos una persona que ni siquiera aún ha comenzado a estudiar por su propio pie las Sagradas Escrituras. Dice aquí, no podrán lo hacer o no podrán estar fuertes en el gran tiempo de angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. El cielo está desesperado por ese tipo de personas. No se requiere de ustedes que se confiesen ante aquellos que no conocen su pecado y sus errores. No es su deber publicar una confesión que haga triunfar a los incrédulos. Debe confesarse ante quienes corresponde saber cuál es tu pecado. Ante lo que no se aprovecharán de su hierro. Confiese de acuerdo con la palabra de Dios y permita que su prójimo oren por usted y Dios aceptará su obra y la sanará. Hay algo interesante. Hay un ministerio que se le conoce el ministerio de oración. Y en el ministerio de oración hay gente que está orando. Cada una de las peticiones que la iglesia tiene que ir al ministerio de oración, que se van a dedicar a orar a una cierta hora. Y ahí se meten todas las peticiones y todas esas personas se conectan. Espiritualmente estén donde estén. Pueda que uno esté en el trabajo, pueda que uno esté en la oficina, pueda que uno esté cuidando a su mamá, otro cuidando a su niño. No hay necesidad de estarse viendo las caras por el teléfono para estar orando, como muchos grupos lo hacen. Hay un ministerio que se llama el ministerio de oración que dice: a tales horas, estés donde estés, te vas a poner a orar. Y estas son las peticiones. Las peticiones se mandan antes de esa hora. Los hermanos les llega la notificación de las oraciones que se van a orar en ese día. Y entonces se tienen que conectar. Por ejemplo, a las 7 de la tarde, a esa hora nos tenemos que conectar. Espiritualmente, repito, espiritualmente, no hay necesidad que se conecten en el teléfono o se conecten por videollamada, no hay necesidad. Simplemente se da el reloj a las 7 de la tarde y estés donde estés, te arrodillas, estés donde estés y empezar a orar por cierto lapso de 15 minutos, 20 minutos, media hora, y se van a poner a orar por ese cierto tipo de personas. En la iglesia, en esta iglesia, aún no tenemos ningún ministerio de oración. Pero es necesario que nosotros nos juntemos, nosotros analicemos y busquemos quiénes podrán ser los buenos capacitados para este ministerio de oración. Y decir: a tales horas, estés donde estés, nos vamos a hincar a orar. Porque Satanás va a empezar a atacar, mis amados hermanos. Ya estamos mirando a nuestro querido hermano Manuelito, que está aún en el hospital. Y cuántos de la iglesia han estado orando a una cierta hora por él.
¿Por qué? Porque nos falta coordinación. Nos falta aún coordinación. Ahorita es él, mañana no sé quién de nosotros podrá ser el siguiente. ¿Y por qué alguno de nosotros, hermano Tadeo? Porque Satanás va a empezar a atacar, porque se está predicando lo que a él no le gusta que se predique. Tenemos que andar buscando en otros ministerios de oración, en otras iglesias, que se ore por nuestros familiares, cuando nosotros tenemos a las personas capacitadas para poderlo hacer. Entonces es lo que dice la hermana Elena de White aquí. Dice, escuche nuevamente lo que dice. No es su deber publicar una confesión que haga triunfar a los incrédulos. No hay necesidad que digas tu pecado. No. Si hay alguna persona sabia a la cual tú le puedes decir tu pecado para que te dé un consejo, puedes hacerlo. A alguien de confianza que no lo va a andar divulgando. Ay, es que yo le confesé el problema que tenía fulano de tal, creyendo que no lo iba a regar como chisme. Y mira, ya toda la iglesia lo sabe. No, mis amados hermanos, cuando una persona va a escuchar los defectos de una persona para darle un consejo, a veces hay cosas que la persona, o sea, como yo, hay a veces que yo no puedo ver mis errores. Y yo tengo que ir ante una persona sabia y capacitada para decirle, mira, esto me está pasando, esto y esto y esto y esto y esto y esto y el otro. Ahora cuando le digo, yo tengo el deber de escuchar a la persona, porque Dios va a empezar a tomar ese instrumento para empezarme a decir qué es lo que puedo hacer, qué es lo que me aconseja, dónde fue el error, y decir, no te preocupes, vamos a orar. Entonces dice la hermana Elena de White, dice, y permita que sus prójimos, ministerio de oración. Ya a mí me vinieron y me dijeron cuál es el pecado, di el consejo, ya lo pongo en ahí escrito, vamos a orar por la hermana María, porque está pasando necesidad, es todo. Ya se mete toda la iglesia en el ministerio de oración, se ponen a orar, Dios aceptará su obra y lo sanará. Por amor de su alma, escuche la súplica que le insta a hacer una obra cabal para la eternidad. Ponga a un lado su orgullo, su vanidad, y haga lo recto. Vuelva al redil, el pastor le guardará y le recibirá. Arrepiéntase, haga sus primeras obras y vuelva a gozar del favor de Dios. Todos necesitamos necesidad, sí. Todos pecamos, sí. No diga que usted no, mi hermano. No diga que usted no. Todos pecamos. Hermana, no diga que usted no. Todos pecamos. Todos necesitamos de Cristo. Cristo es su redentor. No tomará ventaja de sus confesiones y humilladoras. Si tiene pecados de carácter privado, confiéselos a Cristo Jesús. Si hay cosas muy fuertes que al decirlo a una persona que le van a chillar hasta los oídos, lo que usted va a decir, no se lo diga. Vaya a Cristo y vaya a la persona que está encargada en el ministerio de oración y decirle, hermano, ore por mí, estoy en necesidad. Es todo. Pero cuando usted va a buscar a una persona para decirle cuál es su problema, usted va a buscar para que le den un buen consejo. Si usted ve que esa persona no está capacitada para escucharlo y sabe que no le va a dar un consejo, no le diga nada, no le confiese nada, porque es un incrédulo. Y en vez de ayudarle, se va a burlar de usted. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Y si algún hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Si han pecado,
si han pecado reteniendo de Dios sus diezmos y ofrendas, confiese su culpa a Dios y a la iglesia y obedezca lo que Él ha ordenado. El pueblo de Dios debe avanzar de una manera inteligente. No deben quedar satisfechos hasta que su pecado conocido ha sido confesado, pues es su privilegio y deber creer que Jesús los acepta. No deben esperar a que otros se abran camino en medio de la oscuridad y obtengan la victoria para que aquellos la disfruten. Tal gozo durará solo hasta que se termine la reunión. Debemos servir a Dios por principio y no por sentimiento. Ay, hoy siento que voy a ir a la iglesia. Hoy me siento feliz, hoy voy a la iglesia. No, hermanos, ese es un error. Usted debe ir a la iglesia, se sienta bien o se sienta mal. Tiene que ir a la iglesia por compromiso. No tiene que ir a la iglesia porque hoy se sintió bien, hoy va, y mañana se sintió mal, no va mañana. No, hermanos. Por compromiso. Siempre y cuando no caigas en el hospital. Siempre y cuando tu familiar no quede en el hospital. Porque ahí vas a tener que estar visitando al enfermo, vas a tener que estar cuidando al enfermo, o vas a ser tú el enfermo que va a estar postrado en la cama. Es la única manera que no puedes ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuides tu salud. Pero aún estando dentro de un hospital, nosotros debemos estar llevando el conteo del tiempo. Es sábado, estar orando, estar cantando y estarse poniendo en las manos de nuestro Dios. Tal gozo durará solo hasta que se termine la reunión. Debemos servir a Dios por principio, no por sentimientos. Cada mañana, cada noche, obtener la victoria para ustedes en vuestras propias familias. Que ustedes, que vuestro trabajo diario no os impida esto. Tornar tiempo para orar. Ministerio de oración lo que hace es que tú ores. ¿Existe el ministerio de la mujer? Sí. Y en el ministerio de la mujer debe existir el ministerio de oración. Va conjunto. El ministerio de la mujer y el ministerio de la oración es conjunto. Pero realmente oramos de vez en cuando. Dice aquí que vuestro trabajo diario no les impida para ponerse a orar. Mientras oras, cree que Dios os escucha. Mezclad la fe con vuestras oraciones. No siempre sentir la respuesta inmediata, pero es entonces cuando es probada la fe. Estamos siendo probados cada día, sí. Mis amados hermanos, les quiero hablar en el corazón. Nosotros debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar por las personas que están frente, llevando el evangelio, llevando el ministerio de nuestro Dios, llevando la palabra a sus corazones, llevando la palabra a su mente. Debemos estar orando por ese tipo de personas, porque no es fácil, mis amados hermanos. En esto se requiere dedicación, tiempo, trabajo, dinero, se requiere todo, los 5 sentidos, porque estamos en una lucha constante. El enemigo nos está llevando la ventaja. Consejos para los jóvenes: no dejen de orar. Oren en su casa, fuera de casa, en la escuela, antes de comer, después de comer, cuando hagas del baño, termines de hacer del baño, ora. Cuando te bañes, cuando salgas de bañarte, ora cada instante. El enemigo nos está tomando la ventaja.
tomarnos de la mano de Dios y que el Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Tengan un feliz día, semana, bueno, inicio de semana, que el Señor esté con ustedes y ese es mi más grande deseo para cada uno de ustedes, que estemos siempre ante la presencia de nuestro Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes y que Dios me los bendiga. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana, tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios